Hola. ¡Hola! Bueno, gente, como pueden ver, no estamos en nuestra casa. No estamos en nuestro lugar. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? Estamos en Tatumbla. Tienen que venir a visitar Tatumbla, ustedes se los recomendamos. 10, 10, 1000 de 10. Y miren, si escuchan ruido porque no estamos en nuestra casa, ¿verdad? Y Beida le da pena. A Beida le da pena ser influencer. Miren, y se puede, hay que mirar. Miren, allá afuera está Lorenzo. Lorenzo es un loro. El loro Lorenzo se ríe. Aquí les vamos a poner un videito. Ok, entonces, como les habíamos dicho, vamos a estar hablando sobre... ¿Qué? Historias paranormales. Y miren, nosotros decidimos venir aquí porque mi papi nos ha contado historias de acá. Entonces, como íbamos a venir este fin de semana, nosotros decidimos aguantar un poco para grabar el video. Pero nosotros queríamos grabarlo, ya sea yendo al lugar o que nos contara las historias. Pero adivinen qué. Nos dijo no. Casa de don Crisanto Rodríguez. Yo he leído las magias. De verdad. Magia blanca, magia roja, magia verde y magia negra. Y ya me mira aquí, solo pasé segundo grado. Entonces, cuando este cipote no me dejaba dormir día y noche, y lo mismo Ariel, el de Marta, he venido y he jesuciado a Genio, se me hinchó toditito, bien hinchadito mi criatura. Cuando yo lo jesucié toda la casa con agua bendita y ruda, Reina con Ariel en el lomo, en la espalda, ya ha venido, salió el diablo de la esquina del juego donde duerme Ariel. Ajá. Pregúntele a Reina. Ajá. Mire, salió como llama, con ojos de llamas de fuego, mire. Entonces, y yo va, porque yo era rezadora, uno de rezadora, pues uno sabe conjurar su casa. Pues no, se grabó el cipote, se hinchó, los vi internar al hospital San Felipe, 6 meses de interno, pero como el papá me mandó a amenazar que si su hijo se moría yo se las iba a pagar. He sacado a mi hijo robado del hospital San Felipe, con hinchadito acá, y sus piecitos, todo, con sus ojos estirados y sus orejas estiradas. De la puerta del cementerio lo volteé a mi hijo a ruego de oraciones. Entonces, cuando me lo traje rodado del hospital, le digo a mi padre, saliendo del hospital, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, déjame a mi hijo para bien y no para mal. Mire, mi hijo ahí está, sirviendo. Lo mismo Ariel, lo mismito, Aronay, lloré. Pero yo vivía yo solo, con los hipotes acá. Le dije gracias a don... Lo mismito. Pregúntele a Reina, que hoy solo Dios ha salvado a los hipotes de esta casa, si no, aquí se levanta el diablo la gente. Antes perdían las niñas de la escuela, mira. En un negra de él y el diablo era poseído, ahí era la casa de él en la cueva. Llamaron padres, gentes especiales. Se salió el diablo por está un hoyo arriba. Las más raras, digamos. Ande explotó. ¿Cuentas y leyendas? Ha salido esa leyenda. Y ande explotó y hasta en Valle de Ángeles. Entonces, Y usted lo vio, Isabela. ella, lo vimos con ella, las llamas de fuego del ojo, pregúntele, con mi hijo en el lomo. Y mi hijo se agarraba así, mire, que él estaba poseído. Todos estos hipotes han sido poseídos. Yo le dije No sé si le vamos a pedir a mi papi de que nos acompañe el día de hoy. Él dijo que sí quería estar, pero no sé si va a querer. Ay, yo, cómo se me ve la nariz de roja, pero es que aquí es bien helado. Escuchen a Panchito, a Lorenzo. Ese es el lorito. Bueno, entonces, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Vallecitos. Espérense, antes de continuar, creo que nos vamos a teletransportar de lugar a otro lugar. Y les vamos a enseñar un poco de un lugar turístico aquí en Tatumbla. Así ¿Ok? que Bye. volvemos.
Ok. La historia de que... Hola, perrito. Miren, tenemos un acompañante perrito y mi papá que está ahí atrás. Salude a la gente del podcast. Hola, hola. Ok. Bueno, ya nos teletransportamos. A la cueva del diablo. No, en serio, ustedes, así se llama esta cueva. Aquí les vamos a dejar unos cuantos videitos de De lo que pasó. lo que nos tocó subir, los que nos tocó soportar para darles un buen contenido. Exacto. Y cómo me abrí toda la mano. Y nos clavamos muchas espinas Y en la tenemos un ropa. montón de garrapatas. Sí, también. Así que esperemos que les guste, que lo apoyen. Y pues la verdad es que no tenemos como que muchas historias que contar ahorita. Así que si ven este video y quieren que contemos, entonces nos pueden mandar sus historias. Ok. Ahí van a ver a mi papi. Porque él anda inspeccionando la cueva. Bueno, entonces ya les pusimos ahí la historia de nuestra bisabuela porque logramos que nos contara la historia. Entonces, va a venir. Cuéntenos la historia. Mi papá nos va a contar historias de terror. Siéntese aquí a la par mía. Más detallado. Siéntese aquí a la par mía. Bueno, Pero, espere, venga, siéntese porque tengo que poner el micrófono, madre. Siéntese. Bueno, aquí venimos con nuestro amigo y guía que nos trajo hoy. Y él también sabe la historia de esta cueva. Donde, bueno, ustedes escucharon la historia de mi abuela, ¿no? Y sí, aquí se dicen muchas cosas desde años de los 1800, creo. Por ahí, por esa época donde en este pueblo pues se daban muchas desapariciones, muchas situaciones de muñecas que aparecían en los caminos para desaparecer niños y niñas de la escuela. Y sí, antes en este pueblo pues se daba mucho la cuestión de personas que trabajaban y practicaban magia negra, ocultismo y cuestiones así. Entonces aquí la historia dice de que en esta cueva habitaba el mal, señor de la noche. el diablo, por decirlo así. Entonces habían rezadoras y trajeron padres muy preparados en esa área del exorcismo, y vinieron a ungir y traían aguas benditas y cuestiones así, rosarios, y se juntaron con las mejores rezadoras de la zona y vinieron y expulsaron al demonio. Y esa cueva, ese hoyo que ustedes miran arriba, ese es por donde aparentemente salió el señor de la diablo. noche. Y se pasó un cerro que está al frente allá, que le llaman el Cerro de Luyuca, que ahí en ese cerro hay muchas historias porque colinda mucho con lo que es la Escuela Agrícola Panamericana. Y ahí aparentemente han sucedido cosas bien extrañas a ciertos estudiantes que se han desaparecido. Por ejemplo, en la cima de ese cerro hay un campo de árboles frutales, pero está cercado. Cualquiera puede entrar ahí y comer frutas y todo. Pero si quieren traer en un saco y pasan del cerco, las frutas se les desaparecen, ya no vienen con frutas. O sea, es algo que es real. Y se cuentan muchas cosas ahí en ese cerro de Luyuca, también de acá. Entonces son historias que se han dado en este pueblo. Ok, perfecto. Escucharon ya la historia de lo que es la cueva del diablo. Así se dice, ¿verdad? Sí. Ok, entonces también nosotros les queríamos contar historias paranormales, porque aprovechando que estamos aquí, vamos a contar. Papi, ¿usted tiene alguna historia paranormal que quiera contar? Por ejemplo, aquí en unos árboles que están ahí por el río, antes decían que a medianoche parecía un ataúd flotante. Y hay varias cosas. Por ejemplo, en otro lado de la aldea hubieron 2 primos que se mataron a machetazos. Y en esa fecha, en ese mismo día, que es el aniversario, por decirlo así, de cuando ellos sucedió ese percance, ahí siempre aparecen 2 lucecitas o 2 orbes que se les llama.
que parece como que estén peleando. Entonces eso hace como recordar lo que pasó en esa fecha. Y normalmente cosas que han aparecido antes, y ahora ya casi no se dan, pero antes sí se daban apariciones de personas que no son del pueblo, sonidos raros, llantos, cosas así. Qué miedo. Y lo de los espantos, papi. Sí, Que la gente quedaba loca. Sí, por ejemplo aquí hay gente acá en el pueblo que quedó loca porque ellos se ponían a hacer como a experimentar cosas y escuchaban sonidos. Por ejemplo, andaban quizás en casas vacías que estaban viejas y ellos intentaban tocar o miraban por la cerradura de la puerta y parece que escuchaban o miraban algo y quedaban locas. Hay varias personas acá, ya que ya están viejos, otros ya se murieron, donde sí contaron de que les pasó eso, de que habían quedado por una cerradura o por el hoyo de una ventana hacia dentro de la casa que estaba vacía y miraban algo y quedaban locos. Oh my God. Ok, sí. O sea, estas son historias que pasan aquí en Tatumbla. Ok, para los que no saben, mi papá vivió la mayoría de su vida aquí. Sí, va. Sí. Bueno, y entonces él sabe mucho de esto. Y historias acá. O sea, ahorita nos estamos muriendo de miedo porque hay murciélagos acá. Y nos parece que es el diablo. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Pero bueno, también les pedimos a ustedes que nos contaran alguna historia paranormal y o cosas que hayan visto. Y esa es de una persona que me la contó a mí. Y es, los duendes sí existen. Miren, ella me contaba que ella estaba en la escuela. Es que miren que descargaron una app para cazar fantasmas. Bueno. Nosotros los más cazafantasmas. Ellos están aquí. Ellos están aquí. No, pero bueno, les voy a terminar de contar esa de los duendes. Bueno, resulta, pasa y acontece que ella me cuenta que ustedes saben que en las escuelas siempre ponen como que hay un cuarto donde vive Chucky, que no sé qué. Si escuchara una voz que les dijera, los estaba esperando. Uy, no, cállese. Escuchen esto. Ay, se cayó. Ay, Dios mío. ¿Me escuchas? Y él sí. Ajá, sí, contando. Bueno. Ay, mira que usted es el primero. Bueno, miren, entonces, ay, no, cállate. Ya me dio miedo para eso. Bueno, entonces resulta que en las escuelas siempre dicen eso, de que hay un cuarto embrujado, cosas así. Pero dice ella que en esta escuela decían como que sí, que había un cuarto embrujado y todo eso. Y ella con las amiguitas iba a investigar o cosas así. Y nunca pasaba nada, pero la habitación apestaba. Entonces resulta que hubo una vez que ella fue al baño con sus amiguitas en la hora de recreo y ella vio un enanito, pero un enanito de los que enanos enano, pero ella dice que en los pies solo tenía 3 dedos y en las manos solo tenía 4 y que no tenía nariz, o sea, solo tenía los ojos grandotes, la cara y las orejas largas como de elfo y que tenía un trapo, pero un trapo lleno de sangre. Un pitufo. No, era grande, era como un niño de 5 años, dijo, más o menos, pero que tenía cara de hombre, brazos chiquitos y los brazos eran fornidos y peludos. Y que ella se traumó mucho con las amigas, que incluso les tuvieron que dar semanas de vacaciones a ellas por los que habían visto, porque luego de lo que pasó, ellas salieron a llamar al director y cuando fueron a revisar los baños solo estaba el trapo lleno de sangre. Y pues a raíz de eso ella le tiene miedo a las personas con enanismo. Aquí no discriminamos a nadie, ¿ok? Si tú tienes esa condición, bien, todo bien. Y ya, bueno, esa es la historia. Para ella los duendes sí existen. Mire, yo no sé si estos son duendes o eran demonios, no sé. Papi, usted se sabe la historia de mi tío, que le salían niños. ¡Ay, es cierto! Sí. De mi tío, que siempre le salían niños. Ah, sí. Bueno, miren, ve, a mi tío le pasaba bien seguido. La verdad es que no sé por qué. Mi mami dice de que porque él Veía él veía muchas cosas, que no sé qué, no sé.
Pero bueno, resulta de que a veces a mi tío estaba acostado en el cuarto, en la cama, y a veces era como que se le aparecía ese como niño, y hubo una vez que ese niño se le subió a él y le empezó a saltar como en la parte del pecho y del estómago, y él como que lo tiró, creo que fue. Pero Después se convirtió en una mujer. ajá, o sea, ahí mismo se le convirtió en una mujer, pero decía él de que la fuerza que tenía esa mujer no era de una mujer, o sea, era demasiado fuerte. Que tenía fuerza de hombre e incluso lo quiso voltear. Como para... Tú lo sabes, yo lo sé, ella lo sabe, él lo sabe. Ok. Prosigue. Entonces, después dice de que, bueno, en ese momento mi tío se asustó y se... Ay. Ay, no. Ya no quiero. Bueno, que él se fue de mi mami que estaba llorando, por eso que le había pasado. Y bueno, mi mami se puso a orar y ajá. Resulta de que otra vez, no me acuerdo si fue en esa misma casa, pero no era como a los únicos que les aparecía eso, sino que a mis primos, que ellos nos contaron, ¿verdad? Porque yo estaba pequeña. Estaban mis dos primos y estaban pues en la sala. Entonces dice que mi prima vio a un niño corriendo, o sea, como de la sala al cuarto. Y la cosa es que para ese tiempo no habían niños pequeños en la casa. Creo que el más pequeño era, bueno, creo que eran ellos, pero no, más bien yo creo que ni habían nacido. No me acuerdo. O sea, habían niños pequeños, pero no pequeños, pues. Entonces, les pasó eso. Y creo que esas son las únicas historias que tenemos de duendecillos. Bueno, Justamente. yo tengo una. Miren, eso yo no sé si era un duende, pero eso pasó hace muy poco. Pasó el año pasado. Resulta que nosotros estamos viviendo en una casa, obviamente. No. Entonces resulta que yo estaba en el cuarto con mi papi viendo una transmisión de no sé qué. Entonces teníamos la puerta abierta y todas las luces estaban apagadas afuera, solo estábamos nosotros. Y en eso a mí me dio por mirar afuera. Y en eso que yo veo afuera pasa un niño así, chaparrito, peloncito, corriendo porque en mi casa hay como una sala arriba. Entonces pasó de esquina a esquina, o sea, de la esquina del cuarto de mis hermanos hasta la esquina del cuarto mío. Y así, o sea, yo quedé loca, yo lloré, me fui para abajo. Y no es la única vez que me ha pasado algo en esa casa. Una vez que yo estaba haciendo llamada, creo, con mi hermano. Con mi hermano y un amigo de Elma. Entonces en eso, cuando yo cuelgo, yo voy caminando y por la cocina hay una ventana que da al cuarto de mi abuela. Ustedes, ahí siempre pasa tapado. Pero esa vez, sorpresivamente la cortina se abrió y me salió una cara. Y me hizo así, así. Y yo me puse a llorar. Me puse a llorar y me fui corriendo. Nunca le dije a mi abuela porque mi abuela es miedosa. Entonces yo sabía que a mi abuela le iba a dar miedo dormir ahí. Entonces yo no le volví a decir nada, yo no le comenté nada. Y me cuentan ellos que ellos también han visto cosas, han escuchado cosas. Entonces, a mí me da miedo mi casa, la verdad. Más estar sola, porque es como que siempre en el cuarto de mi abuela es donde salen las cosas, ustedes. Siempre donde está ahí, siempre es como que me sale algo. O una vez yo tenía canciones de adoración, yo estaba bien metida en mi adoración. Y me dio por ver a la ventana del cuarto de mi abuela y alguien me estaba viendo desde adentro. Y yo estaba sola en la casa. O sea, no había nadie en la casa, me habían abandonado como el pobre angelito. Y me puse a llorar. Me puse a llorar y puse las adoraciones más fuertes. Porque, o sea, eso da miedo. Horrible, horrible, horrible. A mí me pasa bastante eso. A mí me pasa bastante eso. O sea, a mí me salen de todo. O sea, yo he llegado a ver los señores de la noche. Cosas espirituales más allá. Entonces sí me da como miedito estar sola a veces por la misma razón. A mí también, fíjense de que en esa casa
precisamente en esa casa, a mí me da, sí, a mí Ah, me da cierto. muchísimo miedo. Y miren de que hay veces de que yo es como que oro y también pongo música, así como Nahara, solo que no soy, eh, solo que no soy como de hacerlo mucho, digamos. Bueno, pero a mí es como que no puedo estar más de 2 minutos como orando con los ojos cerrados, porque ya siento de que hay como presencias ahí, pues. O si no, miren, a mí eso sí me ha pasado. Yo creo que Nahara también. Pero, digamos, cuando estoy como que muy metida en la adoración y en la oración, se empieza a escuchar como que nos interrumpen. O sea, a mí me pasa de que... A mí me pasa de que me empiezan a tocar la puerta, pero es fuerte y me empiezan a llamar y como que Veida, Veida, Veida. Y así, hasta que abro los ojos, se calla eso. O si no, como que se escucha como que están moviendo algo en el cuarto y me desconcentra. Digamos, a mí sí me desconcentra bastante. Ok, ya que... Ay. Digo, hay una mujer. Digo. No, miren. A mí también me ha pasado mucho eso porque, o sea, todos aquí sabemos que el mundo espiritual es muy real. Entonces, muchas veces a mí me ha pasado que yo oro. Normalmente eso me pasa cuando oro en la sala. O sea, cuando estoy sola y pongo adoraciones y oro ahí en mi sala y todo eso. Siempre me empiezan a tocar la puerta. O sea, nuestra puerta de entrada es como de metal, entonces suena duro. Y siempre es como que tocan y yo sé que no hay nadie, porque no se ve sombra, o sea, no hay nada. Y una vez que yo estaba adorando ahí en mi cuarto, no, en la sala. Y de mi sala se ve el comedor. Y ahí tenemos unas sillas para comer, ¿va? Y esa vez vi una sombra gigantesca, ustedes, pero gigantesca, negra, sentada en el comedor viéndome. O sea, viéndome, pero era una cosa que daba miedo. O sea, daba miedo, no era como que uno sentía paz, no que te daba miedo, te incomodaba. Y, o sea, yo sentía, cuando yo cerraba los ojos, yo sentía que iban pasando. O sea, que se me iban acercando y como que me empezaban a hacer ruidos. Y eso es horrible, ustedes. Eso a mí me da miedo. Es que no me debería dar miedo, ¿verdad? Porque pues, no me pueden hacer nada. Pero de alguna u otra forma te da como que... Y pues sí, yo sé que más de uno les ha pasado eso. Si ustedes son mucho así de que de orar y todo eso, yo estoy segurísima que les ha pasado. Papá, ¿a usted le ha pasado eso? Muchas veces. Cuéntenos. Mi papi, muchas veces. En la casa de mi mamá, antes cuando yo vivía ahí, había siempre a cierta hora de la noche, de la pared del vecino había como que tiraba un maule y estaba como cuando dejan caer un maule. Todos los días era lo mismo a la misma hora. Y por mucho tiempo pues le preguntamos al vecino que si tenía niños o algo, él hacía eso y la verdad que él nos dijo que no tenía ni niños ni nada. Y en una ocasión llegó mi tío a quedarse con nosotros y sacamos un colchón a la sala. Y bueno, y nos dormimos los dos ahí. Y cuando a medianoche, pues yo miré hacia la puerta del baño y miré una cabeza, una cara que salió y nos quedó mirando. Entonces yo no le di la espalda. Y a mi tío le echaron agua y él pensó que yo me había orinado, pero no era así. En la mañana que nos levantamos, él me dijo, ay, vos te orinaste. No, le digo. Y sí, el colchón estaba mojado, pero nada que ver. Yo ya tenía que 15, 16 años. Y ahí mismo en la colonia donde está la casa de mi mamá, ahí antes era un cementerio clandestino, ahí iban a botar a muchas personas. Por eso es que dicen que ahí salen cosas. Por ejemplo, una vez yo tenía la costumbre de quedarme viendo tele hasta altas horas de la noche. Y una vez, como faltando 5 para las 12, en la cuadra, enfrente de la casa de mi mamá, se paró un caballo. Y empezó a darle con el casco enfrente de la casa, el caballo.
y a corcoviar, como le decimos acá en el pueblo. Y empezó a hacer como orinar y de ahí el caballo avanzó como 5 pasos y de ahí se regresó y en eso se levantó mi mamá y me dijo cuidadito y abrí las ventanas, pero para ese momento yo estaba paralizado en el mueble. No me podía ni mover ni nada, ni hablar, ni gritar, ni nada. Quedé paralizado totalmente. Y desde ahí pues el caballo se fue, yo me fui a dormir y créanme que como 3 meses estuve sin quedarme a ver tele tarde. Ahí se daban muchas cosas, a mí me asustaron en muchas ocasiones ahí en esa colonia. Una vez sacaron la cabeza por un balcón, yo venía de un lado, venía como a las 2 de la mañana, porque también tenía la costumbre de jugar cartas con los amigos. Y cuando venía en la bajada para llegar a mi casa, sacan la cabeza por una ventana. Yo quedé viendo y también quedé paralizado, como por 1 minuto quedé paralizado porque la cara, el rostro me quedó mirando. Pero estoy diciendo que eran como las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Me tuve que regresar e irme por la calle principal a dar toda la vuelta, 2 cuadras, para llegar a mi casa. Y la ventana tenía un balcón que apenas cabía la cabeza de un gato. Entonces, sí, me han pasado varias cosas que otras son más fuertes, pero bueno. Bueno, hablando de esa colonia, nosotros en un momento vivimos ahí. Y esa casa, La casa del coronel. la casa del coronel, en esa casa murió un coronel. Lo mataron. Lo mataron. Así. De hecho, en la cocina estaban los disparos. Y en esa casa nos pasaron demasiadas cosas. ¿Cuántos meses vivimos ahí? Como 4, ¿va? No, casi 1 año. Casi 1 año. Un año, sí. Bueno, yo estaba exagerando. Bueno, casi 1 año. Pero en todo ese año, hagan de cuenta que mi hermano jamás pudo dormir. O sea, era rara y contada la vez que mi hermano dormía. De hecho, mi hermano decía, me mandaban a dormir al cuarto de ellos y me decían, el que se duerma primero, pierde. Y el que no se duerma, gana. Yo, por competitiva, no dormía. Y él se dormía porque sabía que yo estaba despierta, entonces no le podía pasar nada. Pero bueno, eso no es lo que le iba a contar. Ahí, en esa casa, pasaron muchos sucesos. Uno de esos fue que mi hermano escuchó cómo el coronel bajaba las gradas, porque era de 3 pisos, ¿va? No, 2. De 2 pisos. Y arriba era como que no se usaba, pero habían unas gradas de caracol de metal. Entonces, mi hermano dice que eran como que la 1 de la mañana más o menos. Y sonaba la puerta. Bajando las escaleras ustedes. Y mi hermano ese día no pudo dormir. Desde entonces no dormía. Ahí, ahí pasamos muchas cosas ustedes. Una vez que estábamos con todos mis primos y solo estábamos nosotros, no había ningún adulto ustedes. Solo estaba, Beida era la adulta de ahí pues. Y me acuerdo que estábamos viendo tele y mi mamá y mi abuela andaban a saber a dónde. Y ustedes, se escuchó una voz tan fea, pero tan fea afuera que fue como que nos hicieron Pero, horrible. O sea, era grave el sonido de horrible ustedes, Y horrible. la cosa es que después, o sea, nosotros nos quedamos viendo entre todos así como que, ¿qué pasó? Y en eso se escucha que mueven la silla del comedor. Y suena así. Todos salieron corriendo, pero no fue que nos escondimos en otro lado, sino que ahí en la misma sala. En Todos el se mueble. pusieron en el mueble y nada, era lo que Yo estaba en el piso, así con mi mano aquí. Todos se pararon en mi mano. Todos se pararon en mi mano. Y Beita me tenía así. O sea, y todos muriéndose del miedo. ¿Verdad? Y al ratito llegó mi mami. y nos encontraron llorando. Ajá. Y yo, ¿qué pasó? Nos acaban de asustar, que no sé qué. Y así, o sea, fue horrible. Y a Beita le pasó otra cosa con esos mismos primos. Contá, cuando la vieron Anabel, la monja. No sé es que qué no me había acuerdo visto. qué fue lo que pasó. Es que, o sea, nosotros estábamos viendo a la monja y Otra vez estaban solos. estábamos solos. No me acuerdo por qué era que pasábamos bastante tiempo solos entre los primos, pero una vez fue como que nos asustamos otra vez, pero en sí fue como para molestar
a mi otro primo que estaba ahí, entonces lo dejamos encerrado. Bueno, nosotros nos fuimos a encerrar en un cuarto y ahí lo dejamos ahí y le apagamos todas las luces. Pero después él se puso a llorar, que dice que le habían tocado a la puerta del otro lado. Entonces eran lloretas las que daban ustedes, pero al final nunca supe si era verdad o no. A mí nunca me dejaron sola. Miren, para ese tiempo yo no iba a la escuela, por otro rollo va. Entonces mi mami me dejaba sola, me dejaba encerrada, me dejaba en llave. Y a mí sí me daba miedo porque se sentía como aquella La tensión y la presión en la casa, que hasta yo sentía como que me bajaba toda, pues. Pero para que no me diera miedo, lo que hacía era que ponía Discovery Kids a todo volumen y me quedaba así enfrente del tele todo el tiempo que mi mami no estaba, porque se sentía que se ponía todo oscuro a mi alrededor, pues. Y yo estaba, ¿cuántos años tenía? Como 13, 14 años, creo yo. Uy, no sé. Y Pero nunca miraba. en la mayoría de nuestras casas siempre nos han asustado. O sea, nosotros no sé por qué no sabemos elegir casas. En una de las últimas que vivimos, me acuerdo que ya para pasar, o sea, mientras vivimos ahí siempre nos pasaban cosas raras. O sea, eran como que yo cuidaba a mi primo pequeño arriba y de la nada llegaban y nos tocaban la puerta mientras él estaba dormido. Y cuando yo salía no había nadie. O sí, a mí, a Mateo. Mateo tenía como que 1 año, creo, menos. Y yo lo cuidaba. Entonces nos íbamos arriba solitos y pasaba como una sombra y nos intentaban abrir la puerta. Pero estaba con llave porque yo siempre ponía llave. No me gustaba estar con la puerta abierta, me daba miedo. Entonces siempre pasaba eso. Y cuando ya estábamos como a unos días de cambiarnos de casa, nos fueron contando que ahí era velatorio. O sea, en esa casa hacían velatorios cuando la gente pues moría y así. Pues iba. Entonces era como que es probable que hayan quedado ahí Los espíritus del cielo. los del cielo, no, del infierno. Y entonces era como que nos asustaban. Pero nosotros no sabíamos que era como tal que nos asustaban, sino que pensábamos que eran coincidencias. Pero Les voy a no. contar una. Vaya. Y con esta nos vamos ustedes. Yo trabajaba en Soctravi, antes era Secop. Y yo para poderme graduar en el colegio me daban permiso y me daban oportunidad de trabajar de noche. Y había una bodega que estaba pegado al río. Y me mandaron a la bodega con un amigo, que él sí era guardia. Pero yo no, yo era por el turno para poder ir a estudiar. Y como a la 1 de la mañana dormíamos en una colchoneta. Y como a la 1 de la mañana, estamos los dos porque estamos hablando, pero con la luz apagada. Y la bodega era grande, grandísima, porque ahí es donde guardaban el equipo de todos los camiones, de todas las volquetas y todo. Y lo sorprendente es que cuando estamos los dos acostados, estamos viendo hacia las ventanas, pero en un corredor en el mero centro de la bodega, que ese corredor cruzaba todo, de un lado va caminando una mujer de blanco. De blanco. Nosotros nos quedamos viéndola los dos. Y él me dijo, no vayas a darle espalda. Quédate así, tranquilo, no vayas a darle espalda. Y los dos quedamos fijos en la mujer como iba caminando, pero iba caminando en el aire. Pelo largo, iba como con un velo y el vestido blanco, pero largo. Y cuando ella cruzó, agarró la escopeta y siguió hacia el baño. Y empezó a disparar. Incluso de las oficinas llegaron a ver qué es lo que pasaba y contamos lo que pasó y nos recuerdo que nos sacaron de esa bodega y esa bodega después nos mandaron a nadie otra vez porque sí, no sé qué pasaba ahí con esa mujer, no sé si es que murió o la mataron, no sé, pero de ahí esa bodega incluso la cerraron. Ahí donde estaba construido el puente de Soctravi, que une el Prado con Soctravi, ahí era esa bodega. Y sí, ahí pasaban varias cosas también, porque ahí mucha gente se suicidaba antes, guardias y todo. Esa recuerdo muy bien, que sí miré a esa mujer, pero de blanco totalmente. Bueno, chicos,
tenemos muchas historias que contar, pero Pero se está haciendo muy largo este Muy video, largo este episodio. y nos tenemos que ir porque si no nos va a salir el diablo. Así que esperamos que les haya gustado. Y mándenos sus historias ustedes para contarlas en la siguiente. Obviamente no las vamos a contar con lujo de detalle, o quizás sí, dependiendo. Pero por favor, escríbanos sus historias y nosotros las vamos a contar. Ustedes nos dirán si quieren que sea anónima o no. Ok, entonces los queremos mucho. gracias por ver. Y gracias por ver. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Bye.